Saludos de regreso a Dialogando con Coopera, un espacio de esperanza, aprendizaje y concertación de la economía social y solidaria. Les habla Frances Figarela, moderadora del podcast y socia de Coopera, donde trabajamos en cooperación para otra economía posible, economía centrada en las personas y la sostenibilidad del planeta. Si deseas co-construir espacios más justos, equitativos y sostenibles, aquí conocerás actores y actrices que te inspirarán. Te invitamos a darle seguir a nuestro podcast y compartirlo con tu comunidad para ampliar el impacto. Hola, hola. Qué rico tener dos invitadas hoy en nuestro podcast y por primera vez ¿verdad? Como colectivo Caribana Co, porque Ana Margarita ha estado en otro podcast, pero ¿verdad? Invitada como con otros grupos. Así que me encanta recibirlas. Al público, si no las conocen, pues muévanse a las redes sociales, te invitamos a buscar Caribana Coop y conoce este maravilloso colectivo. Así que para que conozcan un poquito de Caribana, Caribana es una cooperativa hermana que facilita experiencias de aprendizaje a diversas comunidades, entre ellas niñeces, juventudes, maestras, organizaciones y familias. En Coopera compartimos varios aspectos con Caribana. Somos una cooperativa de trabajo asociado, tenemos todas las socias mujeres. Ana Margarita y yo, que las van a conocer ya mismo, las presento, somos graduadas de la maestría en gestión de cooperativas y organizaciones solidarias y ambas cooperativas tenemos el compromiso con otro tipo de educación, con una sociedad más justa, inclusiva y sostenible. Y desde ahí es que compartimos esperanza, experiencias, logros y algunas frustraciones. Pero les doy la bienvenida en esta ocasión a Mariana Hernández González y a Ana Margarita Meléndez Cuevas, que antes de comenzar a conversar, me gustaría que hablaran un poquito de ustedes para que el público reconozca quiénes son nuestras invitadas. ¿Con quién empezamos? Adelante, Hoy. adelante. Frances, qué gusto estar aquí contigo. Mi nombre es Ana Margarita. Soy actualmente, bueno, nosotros le decimos nuestros supuestos puestos, pero actualmente soy directora ejecutiva de Caribana. Soy egresada de la maestría, como dice Frances, así es que he estado aquí por eso y otras razones. Y soy mayormente facilitadora y quien brega con muchas cosas administrativas dentro de la cooperativa. Pues Ana Margarita, compartimos ese rol, ¿verdad? Porque yo también soy directora ejecutiva, pero yo sé que también compartimos que no nos encanta la cosa administrativa, pero nos toca, nos toca. Así que disfrutamos más facilitar espacios, ¿verdad? Colectivos, pero pues nos toca hacer eso. Así que nada, seguimos. Mariana. Hola, hola a todos. Yo también disfruto hacer otras cosas que no sean los trabajos administrativos. Eh, Ahora mismo principalmente, ¿verdad? Soy facilitadora, también soy una persona que le encanta jugar, crear, mucha literatura infantil es de nuestro disfrute y nada, como mi supuesto puesto es presidenta de Caribana Coop, pero realmente socia fundadora y compañera, ¿verdad? De este equipo de trabajo. Y creo que sí, quiero describirme más como una persona que juega, que le apasiona el aprendizaje y pensar cómo podemos amplificar esa experiencia y nuestras relaciones. Qué rico, qué rico. Mariana, pues también yo fui y soy socia fundadora de Coopera, fui presidenta de la Junta de Directores y yo creo que una de las cosas que yo observo que también es común y no se me había ocurrido, pero ahora escuchándolas un poco, que disfrutamos mucho de aprender de otros, ¿verdad? De ese intercambiar saberes. Y en estos días estoy tomando un curso que se llama el curso de tejer redes. No sé si conocen la organización, es mexicana. Y me encanta que ellos crean espacios para que la gente se conecte, ¿verdad? Se vinculen, aprendamos unos de otros, pero están desarrollando un juego que se llama TGR Display
y mañana lo vamos a jugar en colectivo, así que me encanta también esto, compartir como esas experiencias que enriquecen y nos ayudan a ser mejores. Pues vamos entonces a hablar un poco de las lecciones, los retos, los logros que experimentamos nosotras al facilitar espacios de aprendizaje donde se valoran los intercambios de saberes, los espacios democráticos, participativos e inclusivos. Sabemos que para algunos esas palabras, esos conceptos no suenan tan bonitos, pero a nosotras nos encanta, esa es nuestra misión. Y pensamos que todo eso hace falta para lograr la nueva economía o una economía social y solidaria. La economía se trata de relaciones y definitivamente con las relaciones opuestas a esos conceptos tenemos una economía opuesta a la economía social y solidaria. Así que nada, pues pueden contarnos, me estaban diciendo ahorita que tuvieron un campamento de niñeces y pues a partir de esas experiencias, pero también han trabajado con maestras y organizaciones, pues cuéntenme. Pues cuando pensamos en esto que nos trajiste de algún momento en el que estuviéramos facilitando, pensé mucho en este campamento porque siento que cuando lo más reciente es lo más que una piensa en momentos en donde vienen estas preguntas. Y algo que estuvo bien chulo y algo también que nosotras nos cuestionamos y hablamos de esto bastante es qué pasa cuando las personas entran en estos espacios de aprendizaje que son diferentes, que esperan o que se les escuche o que participen de maneras diferentes o que de momento hasta las mismas niñeces como se dan cuenta, tú no me vas a regañar o castigar o gritar, así es que de qué manera yo también pienso en qué cosas puedo hacer y de momento quiero hacer un montón de cosas, pero pienso en que la cultura de este espacio es que nos cuidamos, la cultura de este espacio es que como que cuido los materiales, cuido el espacio, cuido a mis amigues, y entonces quiero hacer estas cosas, no quiero hacer estas cosas, pero lo hablaba con Mariana que usualmente con las adulteces y con las niñeces también surge como este cortocircuito de espérate, si no es así, como que qué es lo que quiero y qué es lo que puedo hacer y qué es lo que quiero como que aportar a lo que estamos viviendo en estos espacios. Y creemos mucho que en verdad tiene que ver con una culturalización y un sistema de escolarización que no tiene nada que ver con quiénes somos como personas, sino que literal todo está diseñado para que nosotros, como que el castigo, la competitividad, todas esas cosas las consideramos súper normales. Y esta práctica de seguir construyendo espacios que de momento rompan con todas esas cosas, es un reto para nosotras también, como que nos anclamos mucho en cuáles son las relaciones que queremos ver, cuáles son como los presentes que queremos ver, cómo nosotras lo practicamos. Pero pues sabemos que estamos contra un sistema gigantesco y esa práctica de me acuerdo de una peque que me dijo, pero es que tú no me quieres, y yo como que yo he hecho todas estas cosas de cuidarte, que a lo mejor para ti no son quererte, porque no necesariamente estamos acostumbrados a que esas sean las maneras, pero pues cómo cambiamos esa aprendizaje y esa sensación de cómo se sienten nuestros cuerpos, que en verdad es bien incómodo atravesando estos espacios, a normalizarlo poco a poco. Y siento que hay varios elementos que tenemos que aportan y apoyan a que esas cosas como que sigan normalizándose de alguna manera u otra. Y mientras hablaba, Ana Margarita, me recuerda momentos, ¿verdad? Yo fui también maestra de escuela elemental, momentos donde tú ves las caras que es como, ¿y qué es lo que se supone? ¿Qué es lo que esperan de mí? Porque estoy tan acostumbrada a que esto es lo que se espera, que de momento abrir espacio a otras condiciones, por ejemplo, de cuidado, de apertura a la toma de decisiones, de apertura al intercambio de saberes, a que lo que tú sabes es importante. Como que hace un cortocircuito. Eso mismo me describe. Es como que, espérate, y en la cara se nota a las niñeces, pero también a la adultez. Sí. Adelante, Mariana, si quieres. Sí, pienso mucho como algo que estábamos nombrando como un logro que hemos visto en los últimos, bueno,
Caribana es oficialmente una cooperativa, cumplimos 5 años ahora a finales de julio. ¿Verdad? Llevamos rato desde antes, ¿verdad? Y Caribana lleva en nuestras cabecitas y en nuestro corazón un rato más. Pero nada, en los años que hemos coincidido, tanto en espacios de aprendizaje, nos conocimos siendo educadoras también en contextos escolares. Y, ¿verdad? Luego es que empezamos más a trabajo con adulteces desde la facilitación. Un logro que yo he notado es el uso de los acuerdos en los espacios, los acuerdos colectivos, los acuerdos comunitarios, y hemos visto ese cortocircuito, esa disonancia cognitiva de, espérate, no hay unas reglas, espérate, ¿por qué estamos cogiendo tiempo del inicio para determinar estos acuerdos? Y para las niñeces también se da, pero creo que fluyen de unas maneras como mucho más llevaderas que las adulteces, como las adulteces, y no todas, ¿verdad? Pero hemos visto tal vez esa resistencia a, porque estamos perdiendo tiempo en esto, que también es lo que nos pasa con el juego, pero es algo que nosotras hemos insistido y hemos sostenido en todos nuestros espacios, y hemos visto esa transformación de cuál es la diferencia entre una regla que tú llegas y te imponen y yo tengo que acomodarme a eso porque es lo que hay, yo no sé ni las razones, que eso también viene de unos contextos escolares que ya estamos, ¿verdad?, como acostumbradas a que así son las cosas, a unos acuerdos que yo tengo voz, puedo comunicar mis necesidades, cuáles son mis deseos y las responsabilidades colectivas. No es ni de ese maestro, esa maestra, ese facilitador, es una responsabilidad de todo el mundo. Y esas conversaciones complejas cuando suceden conflictos entre las niñeces se anclan mucho en esos acuerdos y también con las adulteces. Así que hemos visto esa resistencia y un logro que hemos observado es que cada vez vemos más en espacios que ya hay unos acuerdos del espacio, hay unos acuerdos de ese encuentro, así que ha sido bien nítido ver cómo eso se ha ido multiplicando. No es que esté en todas partes todavía, pero sabemos de maestras que cogen su momento al principio del año escolar y establecen sus acuerdos también, y eso ha hecho una diferencia bien grande en la cultura del espacio. Así que eso, ¿verdad? Lo celebramos como un super logro, es algo que nosotros nos hemos mantenido fiel y nada, para nosotras es bien importante y me alegro que nos hemos mantenido como bien consistentes en eso. También de esa resistencia a lo del juego, como te mencioné, eso es otro pilar de Caribana. Para nosotras es sumamente importante el juego y lo decimos, el juego es una cosa seria también y sí es de disfrute, pero también como un acto político en un mundo donde se dice que jugar es perder el tiempo, donde el juego interrumpe la cadena del capital. Así que nosotras deseamos mucho y practicamos mucho el humanizar nuestros procesos, humanizar los espacios. Y el juego es una de las herramientas que utilizamos para eso. Usualmente, si has participado en una facilitación de Caribana, vamos a iniciar jugando. Eso usualmente también viene acompañado de una ronda de saber cómo estamos. Eso también es parte de nosotras de anclarnos en qué es lo prioritario. Son nuestras relaciones, son quienes estamos en el espacio. Y muchas personas pueden pensar que eso es perder el tiempo, es atrasar, se puede hacer prolongado, pero la diferencia que se siente en un círculo, el saber quién llegó a este espacio, cómo tú te nombras, cuál es tu pronombre, si tú tienes alguna necesidad, cómo el grupo te puede apoyar con eso, y simplemente que sea escuchado, sin empezar de repente a hablar de un tema y tú ni sabes quién está en el espacio. Y son esas cosas que parecen sencillas, pero hemos notado cómo hacen un gran cambio en la cultura del espacio. Y estuvimos en una facilitación contigo, Frances, que recuerdo que alguien nos preguntó por qué nos sentamos en círculo. No sé si te recuerdas de Sí, este sí, momento. lo recuerdo. Esto era una facilitación para adultos, y creo que terminamos una ronda de cómo estábamos y esta persona preguntó, ¿y por qué estamos sentados en círculo? Y fue como tan chévere sostener esa conversación también de, esto es a propósito, como nosotras intencionamos mucho los espacios y también hablamos del espacio físico, cómo lo vamos a organizar, cómo nos vamos a sentar. Y priorizamos el círculo como un espacio donde todo el mundo se pueda ver, todo el mundo se pueda escuchar, hay una horizontalidad, nada, como priorizando ese colectivo. Y recuerdo a esta persona decir como, esto lo podemos hacer en el trabajo también. Algo tan sencillo como el círculo cambia completamente la dinámica de lo que está sucediendo. Y todo lo que acaban ¿verdad? De describir y aportar, me parece bien relevante conectarlo con la economía social y solidaria, porque es que de alguna manera los fundamentos de la economía social y solidaria son esos, ¿verdad? Son la democracia, son la participación, son las relaciones horizontales. Sin embargo, de alguna manera está tan ¿verdad? Internalizado el asunto de la jerarquía que en el proceso educativo es
anormal pensar que podemos acomodarnos, ¿verdad? En círculo, que todos tenemos saberes que compartir, que el que está facilitando no es el dueño del espacio, y no es el dueño de los saberes tampoco, porque allí pensar que lo que tú traes puede cuestionar mi saber y aportar para seguir tratando de negociar, ¿verdad? ¿Cuál es la construcción social que tenemos y que nos permite ser, estar, compartir? Pues me parece bien, bien relevante. Cuando hablamos de niñeces, ¿verdad? Es una dimensión, es una experiencia, sin embargo, Coopera que últimamente, ¿verdad? Hace mucho tiempo trabajamos más con niñeces, pero ahora últimamente más con adultez. A mí me parece bien importante facilitar espacios que rompan con las experiencias que traen la adultez, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito cooperativo. Y últimamente, pues por razones de logística, hemos facilitado mucho experiencias por Zoom, pero tratando de promover la participación, el espacio, ¿verdad? Común, la comunidad, eh, el intercambio de saberes, y es bien interesante cómo la gente de momento es un choque a escuchar. ¿Qué tienes que decir sobre este tema? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué es lo que, cuál es tu intención de venir a esta experiencia? Y luego después, pues verlos cómo van soltando, yo digo, soltando lo que es tu naturaleza, ¿verdad? Yo vengo aquí a un tema, pero yo vengo con una intención, vengo con unos prejuicios, vengo con unas experiencias, vengo con un montón de cosas que cada persona viene con un paquete bien distinto, incluso la facilitadora. Así que reconocer eso y que esa diversidad es lo que nutre, es la sustancia que nutre ese intercambio, esa posibilidad de crecer juntos. Me parece pues genial. A lo mejor pueden traer alguna otra experiencia que quizá le añadan algún elemento, si recuerdan alguna, Ana. Yo creo que, y esto que dices de la economía, es algo que nosotros hemos tenido siempre bien presente, tanto en cómo organizamos los espacios, a repensar nuestras relaciones, incide por completo en cómo correr capital y cómo queremos tratar de cómo romperlo en diferentes puntos. Y también hemos facilitado espacios en donde nos hemos dado cuenta que nosotros sabemos que el capitalismo y lo nombramos mucho como parte de nuestra existencia, pero no necesariamente entendemos de qué se trata. Y hemos tenido tanto la experiencia de cómo todos estos elementos interrumpen, y también vamos a hablar de qué es este sistema, cuál es su raíz, entonces qué propone la economía social y solidaria. Y reconozco que es un proceso de mucho como romper con patrones mentales totalmente, y bien incómodo, como es un proceso súper incómodo. Estaba hablando con Mariana ahorita también, que una de las conversaciones que también fue con adultos dentro del movimiento cooperativo, como les pregunté sobre su proceso de escolarización, porque muchas de las preguntas que hacemos con la gente es esa, porque no vemos nuestra educación como algo que puede violentarnos de muchas maneras, como algo que nos encajonó de muchas maneras. Así que cuestionar ese mismo es incómodo, y me acuerdo hacerle la pregunta de como cuál fue tu proceso, y entonces es como esta romantización de que antes la escuela era otra cosa, de que antes la juventud sí le importaba, de que antes que si los celulares, como hablamos de todas estas cosas desde un lugar muy romántico, y les pregunté después como, y todo eso también aportaba al cooperativismo que quieren que estemos viviendo ahora mismo, y fue como un silencio súper incómodo para mí, para todo el mundo, de como, no, tampoco lo fue, pero ¿de qué manera entonces salimos de ese control y de ese como que aguantar el poder de que si estamos todos en fila y si suena un timbre, como todas estas cosas hacen que haya unos controles específicos que no nos están ayudando a relacionarnos de ninguna manera fructífera entre nosotros? Y recuerdo esa conversación entonces de como, ay, ¿cómo nos podríamos imaginar entonces los espacios educativos? Como porque yo soy la que sé y estoy parada aquí, y en realidad quiero tener una conversación con ustedes que llevan muchos años más en el movimiento cooperativo.
nada, han sido conversaciones bien interesantes porque también el movimiento es una institución que lleva un montón de años. Nosotras llegamos hace 5 y lo que hemos hecho es hacer muchas preguntas que no necesariamente son cómodas. Pero queremos mucho poder seguir abriendo esa conversación a que eso mismo que dices, como pararte al frente de un PowerPoint, hablar de cooperativismo o hablar de economía social y solidaria, por lo menos para mí, como no tiene absolutamente ningún sentido con lo que se supone que sea la economía social y solidaria y cómo eso se va a ver diferente geográficamente, comunitariamente, por persona, por escuela, como eso tiene que nacer y seguir desarrollándose, a lo mejor con herramientas que nosotras como las cooperativas le podríamos dar, pero por espacio. Y sí hay unos elementos que nos han funcionado a nosotras un montón, y si nos ha pasado esto mismo por Zoom, de cómo llegamos a la gente, cómo queremos que participen, y hay muchas veces que yo misma le digo como que Mariana me quito, como que ya, como no sé cómo atraer a la gente, no sé cómo hacer que la gente quiera participar, pero esta constancia e insistencia en, estas son las cosas que nos nutren, estas son nuestros pilares, como que lo vamos a seguir practicando, creemos en esto, lo hemos visto florecer, y agarrarnos de eso como que todas las veces, aunque también sea incómodo para nosotras. Y es que los espacios participativos, democráticos e inclusivos, genuinamente, ¿verdad? Esas palabras no como cliché, sino genuinamente esos espacios socavan el sistema capitalista, lo socavan. Y yo creo que en la manera en que, ¿verdad? En la medida, perdón, en la medida en que las personas reconozcamos que esos espacios crean otras relaciones y permiten otra economía, pues vamos ganando espacio, yo digo, ganando espacio. Eh, Definitivamente es un reto. Algunas veces yo digo, y cuando tú te sientes como te sientes y lo describiste, yo me digo, es que yo tengo que tener empatía con esa persona que lleva con esa estructura, con esa, ¿verdad? Ese valor a la jerarquía, ese valor a esto. Y ay, Dios mío, ¿cómo le digo? Cuando alguien sigue sintiéndose, ¿verdad? Capaz, desarrolla y es líder, pero está siendo no inclusivo, no sé cuál es la palabra para decir, que va marginando otras personas y no nos percatamos de eso y cómo facilitar espacios que autocríticamente, ¿verdad? Nos demos cuenta que nuestra forma de trabajar estamos siguiendo excluyendo, esa es la palabra, excluyendo otras personas y que el sistema capitalista neoliberal es excluyente, es elitista y estamos replicando eso por alguna manera. Yo digo, Dios mío, ¿cómo nos damos cuenta de nuestros privilegios y cómo esos privilegios los usamos para excluir? Eh, es una reflexión que me provocan mientras hablamos, Mariana. Sí. No, y pienso mucho como a esa economía social y solidaria que estamos practicando constantemente y que queremos que cada vez el movimiento cooperativista, ¿verdad?, de Puerto Rico se mueva más hacia allí, porque eso sí que es una práctica constante. Cuando hablamos de no excluir, estamos hablando de un movimiento que sea plural y tenemos que caber muchas identidades dentro de ese movimiento. Y algo que nosotras hablábamos como nosotras practicamos nuestros principios desde antes de llegar a un espacio de facilitar. Y previamente, cuáles son las estructuras, qué son las cosas que estamos pensando, qué son las cosas que traemos, ¿verdad?, al colectivo con el que vamos a estar. Y hablando de inclusividades, nosotras tenemos que considerar que hay personas neurodiversas. ¿Cuáles son las consideraciones en la facilitación que yo tengo que tener en el espacio? Hay personas que son de diversidad funcional. Ese espacio es realmente accesible en movimiento a que distintas personas puedan llegar. Vamos a pensar en el transporte, dónde está ubicado este lugar. Realmente sabemos que no tenemos un transporte público con el cual podamos contar. ¿Qué espacios sí tenemos que donde la gente pueda llegar independientemente de eso? Porque nada de esto está aislado del sistema sociopolítico en el que estamos. Así que eso es algo que siempre tenemos que tener en mente. Como hemos mencionado, nosotras no somos portadoras de los conocimientos, nosotras somos unas personas que le apasiona esto
que nos hemos dedicado a aprender un montón de herramientas, nos inspiramos, mezclamos, creamos y queremos llegar al espacio a que usa lo que te funciona y lo ponemos a tu disposición y aprendemos contigo. Pues ninguna comunidad, ningún espacio va a ser igual que otra. Usualmente tenemos reuniones previas con las comunidades que vamos a trabajar, queremos conocerte, cómo adaptamos, cómo contextualizamos los materiales a ti. Hablemos de las niñez. La mayoría, ¿verdad?, de este país se mueve con mujeres, con madres que sostienen las crianzas. Y si no tienen un espacio para sus niñeces, no pueden participar. Entonces, excluir a personas porque tienen niñeces no pueden ser nuestros espacios tampoco. Pensar cómo hacemos eso también posible. Creo Cuando, que... Mariana, cuando hablas de diversidad, me acuerda la diversidad en destrezas tecnológicas. Asumimos que todo el mundo tiene Mm, esas destrezas y cuando llegamos ahí, sensibilizarnos a eso, decirle no te preocupes, vamos a tomarnos el tiempo, va a ser una ujú, posibilidad, vamos a estar aquí para ayudarte, todas esas cosas que de otra manera es como te excluye porque si no dominas esto, pues no debes estar ujú. aquí, tú sabes, ¿no? ¿No? Sí, el ofrecer talleres virtuales ha sido una súper experiencia de aprendizaje y no es nuestro favorito porque nosotros queremos estar de frente con la gente, queremos jugar contigo, queremos, ¿verdad? Esas cercanías para nosotras son bien importantes y también reconocemos que la modalidad virtual permite que la gente llegue. Hemos podido dar talleres justo después de que la gente salga a trabajar, que no es lo que preferimos, ¿verdad? Pero por distintas partes del archipiélago, así que tenemos que reconocer que tiene su beneficio. Y que también eso va a traer que tal vez las sesiones van a durar un poquito más, que hay que conectarse media hora en lo que la persona se conecta, se escucha, no se escucha, el chat, poner en silencio, como son unos factores técnicos que necesitamos saber que eso va a pasar. Y eso es parte de la comunidad, eso es parte del relacionarnos, de aprender juntos. Y no puede ser como que, esto me es aburrido, me es pesado, pues no quiero. Pues si es excluyendo gente, no es. Y si eso lo que toma es 20 minutos para poder que todo el mundo esté en ese espacio, pues que esté. Y creo que bien importante también, y lo lanzo como un reto al movimiento cooperativista, cuando hablamos de inclusividad, es que incluyamos a nuestras personas queer, trans, el uso del lenguaje inclusivo. Sabemos que choca mucho todavía en algunos espacios, es algo que no vamos a soltar, es el lenguaje que utilizamos. Queremos saber los pronombres de las personas y se van a respetar con nosotras. Y lamentablemente todavía estamos en un momento en que eso choca. Yo como maestra apuesto a que tenemos la capacidad infinita de aprendizaje, de desaprender y nada, que sepamos que si queremos un movimiento tiene que ser plural y por lo menos es de la única manera en que Caribana lo ve sucediendo. Y visto desde, ¿verdad? Desde la economía social y solidaria, las personas primero, las personas primero, las personas Ujú, primero. Y si las personas son primero, las personas se tienen que sentir incluidas, se tienen que sentir ujú, bien con ese espacio, se tienen que sentir, ¿verdad? Valoradas, valoradas. Así que ujú. yo creo que hemos tenido una conversación bien rica. Si quieren añadir algo para ir finalizando, aquí. Yo creo que no. Creo que desde pensar estas cosas desde la economía, como siempre, yo creo que no, y aquí voy. Siempre me vuela la cabeza un montón y como que una conversación que sostenemos un montón, porque si estamos tratando de crear otra economía y si estamos queriendo sostenerla, como no me cabe en la cabeza, cómo no incluimos todas esas personas que han sido marginalizadas por este mismo sistema. Así es que apostamos y priorizamos siempre a ser los espacios lo más seguro que podamos. También sabemos que eso es muy diferente para todas las personas, pero es una práctica constante de seguir desaprendiendo nosotras, de seguir sosteniendo nosotras, de seguir como retando nosotras también cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos y cómo eso afecta e impacta también como el trabajo que hacemos y el trabajo que queremos seguir construyendo. Ujú, Y nada, apostamos mucho a seguir practicándolo y seguir metiendo las patas porque es que estamos haciendo algo que no tiene nada que ver con el sistema en el que vivimos, así es que tampoco lo romantizamos ni pensamos que es algo que nos está saliendo, sino como hemos seguido aprendiendo y buscando herramientas dentro o fuera de Puerto Rico, como dentro de comunidades organizadas, como políticamente disidentes, como es ujú, seguir intencionando las posibilidades de ver este archipiélago de una manera, relacionándose entre nosotros de una manera como íntegra y digna. Y obviamente eso tiene que ver con no ser una colonia más, jamás, nunca en la vida. ujú, Pero pues como eso empieza desde nuestras relaciones nos parece súper importante y es donde
intentamos incidir en colaboración con muchas organizaciones que están haciendo y proyectos y familias y escuelas que están haciendo un trabajo súper bello en este archipiélago. Que reconocemos eso también, ¿verdad? Que hay múltiples organizaciones y comunidades que están haciendo grandes cosas y diferentes y las tenemos que reconocer y visibilizar porque están invisibles. Pero definitivamente, como tú dices, no es que tengamos la receta ni la solución ni todos los saberes, sino que tenemos esta visión que otros países es posible, que otras relaciones es posible, que otra forma de hacer economía es posible y que tenemos que ser coherentes con construir esos espacios que permitan que eso se dé, porque definitivamente de la manera tradicional no se dan. Si quieres añadir algo más. Nada, que gracias por compartir el espacio con nosotras, que nada más que estemos teniendo estas conversaciones es como parte, ¿verdad?, de esas prácticas constantes y escuchar también cómo te va a ti y compartir eso cada vez que nos juntamos, se da ese momentito de cómo vaya, qué sé yo qué, y saber que estamos enfrentando muchos retos. El presente está bien complicado, está bien denso, y como dice Ana, no romantizamos estos procesos, pero no lo vemos pasando de otras maneras y ¿verdad?, nos sostenemos con mucha ternura, con mucha compasión, porque los presentes están duros, así que apostando a las colaboraciones, estamos puestas para desaprender y sentirnos que podamos ser hogar y que la gente se sienta bienvenida a practicar, a desaprender, a equivocarnos juntos. Eso también, ¿verdad? Aspiramos y practicamos a eso. Sí. Cuando estamos en espacios para hacer algo por el bien común, tenemos que reconocer que los gritos, las peleas, el sentirse, ¿verdad?, no incluido, no puede ser porque el bien común tiene que incluir a todas esas diversidades. Así que gracias por llegar, gracias por estar aquí. Son bienvenidas cuando quieran volver a conversar. Quizás esta primera conversación así de Caribana y Coopera provoque que quisiéramos, qué sé yo, como en 2 o 3 meses volver a dialogar, seguir uniendo experiencias y nada, a nuestra audiencia, siga a Caribana, también su email es colectivocaribana@ colectivo.caribana@gmail.com y en Instagram y Facebook Caribana Code. Cumplimos 5 años este año también. Vamos a tener una celebración festivalito el domingo 10 de agosto. Así es que sería increíble también llevar a todas las niñas que conozcas y las adultas también. Qué rico, lo celebramos juntas. Así que, pues a la audiencia, siga Caribana, siga Coopera, comparta este episodio con sus diversas comunidades porque es posible que le ayude, ¿verdad?, a provocar